hay un periodista, no sé si lo conocéis, se llama Nicolás Morás, que es anarquista, liberal anarquista. Bueno, en este caso sí que tengo que decir que es muy coherente, porque él es liberal anarquista y no se ha ido a vivir ni a Suiza, ni a Singapur, ni a Liechtenstein, no, se ha ido a vivir a Paraguay. ¿Por qué? Porque en Paraguay es fácil no pagar impuestos, el gasto público es mucho menor, y creo que está en torno a un 20%, el Estado no se molesta ni en arreglar las calles, o sea que el Estado básicamente tiene abandonada a la población y claro, pues ese es el país que verdaderamente yo creo que le debería interesar a los liberales, ¿no? Aquel donde el Estado no hace nada, donde las calles están por hacer, donde casi no se pagan impuestos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el ideal liberal y eso no está en Suiza. Suiza, junto a Estados Unidos, Suiza son los dos países que mejor recaudan impuestos de la OCDE y por tanto del mundo, porque ya me dirás tú que otro país fuera de la OCDE va a recaudar mejor los impuestos, ¿no? Entonces, que a mí me parece muy bien que los liberales quieran poco Estado, pero que no pongan de referencia a Suiza, que pongan de referencia, pues eso, a Guatemala o a Paraguay, como hace Nicolás Morás. Me parece más coherente, creo yo. Gracias, Luis. Ahora va a ser el turno de Eduardo Garzón. Quería aprovechar para hacerte una pregunta. Eduardo, que comentabas antes que los países ponen aranceles, se enriquecen y luego buscan eliminarlos, ¿no? En el momento en que ya son ricos, buscan promover el libre comercio. Entonces, el caso de la regresión de Estados Unidos, ¿a qué se debe? Si lo puedes explicar ahora, porque siendo un país actualmente tan rico, ¿por qué querría volver a defender el proteccionismo? Pues lo he explicado ya antes. O sea, porque China le ha arrebatado la tostada en determinados sectores en los que ha invertido muchísimo más, como las energías renovables o placas fotovoltaicas, coches eléctricos. Eso lo ha hecho con medidas proteccionistas, con planificación económica, en una competición en la que Estados Unidos ha estado fuera precisamente por aplicar políticas neoliberales, que es, bueno, pues yo dejo que las empresas hagan prácticamente lo que quieran sin orientarlas hacia dónde tienen que ir sus inversiones, sin darle necesariamente muchos recursos públicos, aunque Estados Unidos ha dado mucho a través de investigación y desarrollo. Pero lo que hemos visto es que en los últimos años las empresas estadounidenses se han deslocalizado buscando reducir costes a cambio de pagar poco salario por todo el mundo, a cambio de pagar pocos impuestos por todo el mundo, y entonces Estados Unidos ha perdido la batalla competitiva con respecto a países que sí han invertido decididamente en esos sectores. Entonces ahora, cuando le han arrebatado la tostada, han sido superados y dicen, ahora sí que tenemos que poner nosotros aranceles. Quiero responder a lo que se está hablando de lo de África, lo que ha dicho Juan Ramón Rayo, porque dice, en África estos países tienen un montón de aranceles, dice, y les parece mucho porque lo está comparando con países de ahora, Estados Unidos, por ejemplo, o la Unión Europea. Pero eso no es lo que hay que comparar. Hay que comparar con los países de Europa o Estados Unidos cuando empezaron a desarrollarse. En el siglo XIX, Estados Unidos tuvo un arancel promedio del 60% durante un montón de décadas. Eso es lo que le permite aislarse de la competición externa y desarrollarse a sí mismo. Cuando ya lo logra, entonces ya sí, quita los aranceles. Eso jamás se le ha dejado de hacer a los países en desarrollo, exceptuando una minoría que son los países más pobres de todos, que la Organización Mundial del Comercio sí le que permite algunas cláusulas para que puedan poner aranceles. Entonces, no me vale decir, es que tienen ahí unos aranceles. Además, como bien ha dicho Luis, depende del promedio y ojo que si tú coges a Corea del Sur o a Suiza, en los sectores en los que ponen aranceles están por encima, que me refiero al sector agrario sobre todo. Corea del Sur y Suiza ponen unos aranceles a la agricultura, a los productos agrícolas de locos. Claro, cuando tú haces el promedio con la industria, donde no ponen muchos aranceles, entonces el promedio te da muy bajo. Claro que sí, pero en los sectores en los que no son competitivos, porque ahí los países ricos siempre han hecho la trampa, no, es que los productos agrícolas son muy delicados en soberanía alimentaria, no vamos a poner ahí libre mercado, no, ahí ponemos aranceles y política agraria común, etcétera, etcétera. Eso es porque evidentemente ahí no pueden competir con los países en desarrollo. Por eso las trampas, o sea, las cartas siempre han estado marcadas. Y termino con lo que decía Óscar, que no tiene ningún tipo de sentido, además ponía algún señalamiento sobre que yo no conozco bien lo de la ventaja comparativa. Claro que lo conozco, por favor. De hecho, lo que ha dicho Óscar es lo que yo había dicho. Es ser más competitivo o mejor comparativamente con respecto al producto del otro país y luego su desarrollo ha sido lo mismo que lo que yo he dicho. Acogiéndote a esa teoría, dices tú, Sudáfrica o Brasil, como te dedicas a productos elaborados, primarios, aunque Alemania sí sea mejor, pero comparativamente Alemania es mejor haciendo maquinaria que Alemania haga la maquinaria y tú haces el producto agrícola. Así que lo entiendo perfectamente y no sé qué aporta poner en duda que yo lo sepa o no. Sí,
Sobre esto último, justamente, yo creo que ha habido una contradicción bastante clara. Antes Eduardo nos decía que un país pobre no podría competir con un país rico en cuanto a desarrollo industrial, porque claro, si ya tienes una industria pues con mucho capital y con una productividad muy elevada, pues entonces el país pobre necesitaría de protección exterior para poder entrar en la esfera internacional y competir con el país rico. Pero ahora mismo nos acaba de reconocer que los países ricos colocan aranceles a su sector agrario porque si no, no podrían competir con los países pobres. Pues hombre, si no pueden competir en agricultura, siendo más ricos y más productivos en agricultura que los países pobres, quizás que existe otras fuentes de ventaja competitiva. Por ejemplo, los países pobres tienen salarios más bajos y aunque sean menos productivos en agricultura o en industria, sin aranceles podrían competir con los países ricos. Y ahí sí entra la ley de ventaja comparativa de Ricardo. Luego, no sé si lo que quieres decir, si te he entendido bien, es que el problema del subdesarrollo de África es que no pone aranceles del 60% en su sector exterior. Porque, o sea, si los países africanos triplicaran sus aranceles, desarrollo aceleradísimo de su economía. Bueno, yo creo que hace falta un análisis de las causas del desarrollo económico que es algo más extenso. Y luego nos topamos con una falacia del blanco móvil. Es decir, aquí estamos moviendo todo el rato la pelotita. Si África tiene aranceles altos, entonces su problema de desarrollo es que tienen impuestos bajos. Si un país tiene impuestos bajos, por ejemplo, Estados Unidos, siglo XIX, tenía aranceles altos e impuestos bajos. No sé por qué atribuís el desarrollo a los aranceles altos y no a los impuestos bajos de Estados Unidos. Si un país tiene aranceles altos e impuestos bajos, entonces ya es por los aranceles, ya no es por los impuestos. Y si tiene aranceles bajos e impuestos bajos, por ejemplo Singapur, que habéis dicho, no, ningún país se ha desarrollado con aranceles bajos. Singapur se ha desarrollado con aranceles bajos. Entonces ya es por otro tipo de intervenciones gubernamentales. Ya es porque tiene sectores industriales, etc. Y si un país no tiene sectores industriales, ya es por otro tipo de intervenciones. Por eso os decía que hay que mostrar las relaciones de causalidad. Que me apeléis a que un determinado país en un determinado momento hace lo que a vosotros os gustaría que hiciera y que eso ha ido acompañado de desarrollo, no demuestra absolutamente nada. Porque yo te puedo decir, no, los países se desarrollan por los impuestos bajos. Estados Unidos tenía aranceles altos en el siglo XIX, pero tenía impuestos muy bajos y se desarrolló gracias a los impuestos bajos. Y tú me dirás, no, se desarrolló gracias a los aranceles altos. Vale, vete a África. África tiene aranceles altos e impuestos bajos. Y la situación es la misma. Entonces, ¿por qué motivo en un lado establece la relación de causalidad entre aranceles altos y desarrollo sin que los impuestos bajos impidan ese desarrollo? Y en el otro me estás diciendo que no, que los aranceles sí son altos, pero porque no tienen capacidad para cobrar impuestos. ¿Es que Estados Unidos en el siglo XIX tenía capacidad para cobrar impuestos? No, no lo tenía. Era un estado una sociedad tan geográficamente extensa que no podían ir con los recaudadores de impuestos a absolutamente todas las partes. Y como no tenía capacidad estatal para cobrar impuestos de manera muy agresiva, se financiaba con aranceles. Es exactamente lo mismo que el caso de África que decía, o bueno, varios países de África que decía antes Luis. Y sin embargo ahora atribuís una de las causas del subdesarrollo de África a que no tengan capacidad fiscal. Por tanto, establezcamos relaciones de causalidad. Meramente decir que África tiene impuestos bajos y que eso explica el subdesarrollo no demuestra nada. Estados Unidos lo tenía y Estados Unidos se desarrolló, por si queremos ver el dibujo completo, que no lo habéis mencionado, con aranceles exteriores fuertes, sí, pero con un mercado interno gigantesco y sin aranceles entre estados. Entonces, como si dijéramos, la Europa se desarrolló porque establecieron un arancel exterior común frente a Estados Unidos, pero internamente derribaron todos sus aranceles. ¿Ese modelo de desarrollo cabe en vuestra teoría o no? Porque lo que estoy diciendo es, no, Inglaterra, como impulsó la liberalización comercial con Francia y con otros países europeos, arruinó al resto de Europa, que tampoco, el resto de Europa se siguió desarrollando, pero bueno, no alcanzó el mismo nivel de renta per cápita que Inglaterra. ¿Vale? Pero es que esa demolición interna de los aranceles es justamente lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos tenía un nivel de comercio exterior relativamente bajo, lo sigue teniendo hoy, y tiene un nivel de comercio interno enorme porque es un territorio gigantesco. Europa son economías pequeñas
que no pueden desarrollarse, no pueden extender la división del trabajo internamente de manera muy profunda porque son espacios pequeños y por eso tienen que abrir sus fronteras internamente. Entonces, bueno, eso, relaciones de causalidad, no meras correlaciones que son al final muestras de cherry picking.